Antes de que veáis este vídeo, o antes de que lo escuchéis, tengo un vídeo grabado de hace un par de días, un vídeo de historias de superación personal. Para mí son unas super historias de superación personal. Vosotros tendréis las vuestras. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, haz un canal, cuéntale tu vida a la gente y no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si compartes lo que sabes y compartes lo que conoces, otros pueden aprender de ti y se pueden salvar de un sistema que nos trata como si fuéramos unos criminales, unas malas personas, unos seres humanos nefastos y que siempre está criticando todo lo que podríamos ser, lo que podríamos haber sido y nos impide desarrollar nuestro potencial. Bueno, entonces yo de lo que te voy a hablar es una continuación de este vídeo, pero yo ahora no te voy a hacer un vídeo de superación personal. Porque realmente cuando tú estás viviendo el problema, tú no estás viviendo la superación personal. Tú estás tratando de salir del lugar en el que te encuentras. Entonces tú sabes que has tenido una historia o una fase de superación personal. Cuando sales de ese lugar, cuando avanzas, cuando te recuperas de esa crisis, cuando entiendes qué pasó, cuando te recuperas de la crisis económica, de la crisis de salud, de la crisis mental, de tus problemas personales. Entonces ahí es cuando tú sabes que has tenido una superación personal o una pequeña historia o una gran historia de superación personal. Hay quien con eso hace un libro y se aplica al método y al día de mañana pues incluso el sistema le puede comprar su historia y se hace una película o un documental. Pero la mayoría de nosotros tenemos historias pequeñas e historias sencillas que simplemente pues no podemos vender. ¿Por qué? Pues porque a nadie le interesan nuestras cosas. Si estuviéramos con una enfermedad grave en una silla de ruedas, encamados o cosas así, pues igual contarían nuestra historia. ¿Por qué? Pues porque nuestra historia tendría alguna relevancia. Pero las historias de seres humanos normales, que por ejemplo como es mi caso, comprendieron entre los años 2003 y 2005, que fueron mis dos últimos años de relación de pareja con la chica con la que estuve 11 años. Después tuve una relación de amistad durante un año, después tuve una pequeña crisis de no querer saber nada de ella durante unos meses y después durante entre agosto, septiembre del 2006 y me parece que junio del 2007, que fue la última vez que hablamos, yo decidí que no se podía mantener la amistad ni la conversación y que yo tenía que apartarme de aquella mujer definitivamente, porque a mí no me hacía ningún bien ser amigo de ella. Pues entonces en ese tiempo yo fui aprendiendo, pero al mismo tiempo yo me hundí. Me pasaron cosas que hicieron que me fuera para abajo. Me fui a vivir 2 veces fuera en ese tiempo. En 2006 estuve 40 días viviendo en Cataluña, en Tarragona, porque trabajé en Por Aventura, volví para casa y luego estuve viviendo en Caravaca de la Cruz, en Murcia, entre mediados de octubre del 2006 y mediados de junio del 2007, que fue cuando terminé de reventar y si no llego a venir a vivir con mi familia me muero. Bueno, entonces después yo tuve 3 años de enfermedad y de problemas. Durante el primer año pues tenía amigos que me llamaban, tenía colegas con los que poder salir, mi mente estaba totalmente hundida, llegué a conocer a una chica y pues tuve una relación de pareja con una persona con la que salí 2 años y sobre 3 meses, 4. Empecé con ella pues de amigos en agosto del 2007, empezamos la relación más o menos en octubre del 2007 y la relación terminó en enero del 2010. Entonces, durante esos años de enfermedad, durante esos años de aprendizaje, durante esos años de lectura, de pérdida de la salud, de aprender a vivir con el dolor, de aprender a salir de los problemas, de sufrir, de llorar sin lágrimas, pues lo que os puedo decir es que salió un ser humano completamente diferente. El ser humano que salió era un ser humano menos ingenuo, era un ser humano más trabajado, era un ser humano más consciente del mundo en el que estaba, que empezó a comprender que sus facultades le permitían observar el futuro, porque conocía mucho del pasado, porque lo había vivido, le gustaba leer y tenía muy buena memoria. Entonces, de ese aprendizaje y de romper los paradigmas que nos cuentan en los cuales no funcionan, por ejemplo, yo ya no veía fútbol, ya no veía baloncesto, ya no dependía de la televisión, ya dejara de ir al cine. Entonces, todas esas cosas con las que yo me fui criando desde pequeñito, que formaban parte del entretenimiento y al cual le he dedicado miles de horas en mi vida, pues simple y llanamente pasaron a un costado, pasaron hacia un lado. Entonces, lo que yo aprendí fue que del fracaso, de estar a punto de morir, de hundirte,
de conseguir salir y sacarte tú hacia adelante cuando nadie da un euro por ti, ni un céntimo de euro por ti, hasta tu familia ya te da por perdido. Mi familia decía ya en 2009 que esto estaba muy complicado, a finales de 2009, y pensaban que yo me iba, que ya no había manera de salir hacia adelante, y eso que había luchado. Tenía dinero porque había vendido un piso y fue lo que me salvó, el tener un dinero ahorrado. Entonces aprendí a convivir mejor con el dinero. Tuve que aprender que no iba ya a volver al sistema con trabajos de mierda, con una vida de mierda, con pensamientos de mierda, viviendo amargado, viviendo destrozado, destruyéndome para que otros vivan de mí, destruyéndome para que una compañera vive de mí simplemente porque da un poco de compañía, cariño, amor o sexo. Y entonces dije, pues no, pues yo si salí de esta, yo voy a empezar a ser un hombre diferente. Y de ese fracaso, de ese aprendizaje, de ese sufrimiento, de ese dolor, que lo he contado muchas veces, pues salió un hombre nuevo. Y de ese dolor salió mi éxito. ¿Cuáles fueron mis éxitos? No casarme, ya lo había decidido en ese tiempo. No volver a dejar que ninguna chica entrase en mi casa, que es la casa de mi familia. Aceptar que no iba a tener hijos, por lo tanto aceptar que mi descendencia se había finiquitado, dejar de vivir para el sexo, dejar de preocuparme de halagar, de piropear y aceptar las nuevas normas sociales en las cuales se trataba de no molestar, de que ellas decidan y vivan como quieran, de que sean felices, de que nadie las moleste, de que nadie las critique, de que nadie opine. Y de ahí vienen mis grandes éxitos. Y además, al vender la vivienda, decidí que no me iba a volver a hipotecar por otra vivienda. Y si me endeudaba, sería por un coche. Entonces ya había decidido, antiguamente, entre 2003 y 2006, había decidido que no me iba a casar porque prefiero casarme con un coche. Porque el coche, como aquí veis, me permite pues sentarme a comer, me permite ir a la playa, me permite ir a la compra, me permite grabar los vídeos, me permite tener una vida en invierno, me permite desplazarme si tuviera dinero como en mis buenos tiempos para hacer viajes, me permite llevar a mi madre a un médico, llevar a mi madre a la compra, pues cuando mi padre estuvo enfermo, pues acompañar a mi madre a los recados y echar una mano, llevar a mi padre mientras que estuvo pues con problemas cardíacos y no podía conducir y lo acompañaba yo. Entonces, el coche, aunque pretenden quitárnoslo y pretenden que los de abajo no tengamos auto, pues me da una cierta libertad. Evidentemente es un gasto. Tienes que pagar el seguro, tienes que pagar el ITV, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar IVA con las gasolinas, tienes que pagar IVA con el mantenimiento, con la mecánica, el coche se desgasta. Por ejemplo, esta semana le he tenido que cambiar unas ruedas y alinear la dirección, pues ya se te van 250 euros y así es la vida. Sin embargo, de esos fracasos, de esas historias de superación personal, que vosotros tendréis las vuestras o las vais a tener en un futuro, cuando paséis crisis o paséis problemas, yo saqué mis grandes éxitos. He tenido otros grandes éxitos en mi vida, como se suele decir cuando se hace el recopilatorio o el revival de los grupos de música durante unos años determinados y sacan los grandes éxitos de tal grupo, los grandes éxitos de tal cantante. Entonces al final vais a ser vosotros los que haciendo vuestra vida, los que haciendo vuestra historia, vais a levantar vuestro ánimo, vais a levantar todo con fuerza y ya no vais a necesitar la motivación personal, ir al psicólogo, tomar pastillas. ¿Por qué? Porque tú generas esa alegría, porque tú generas esa fuerza, porque tú entiendes que cuando tienes problemas el único que te puede sacar de donde estás eres tú, porque tienes que aprender a sonreír, porque tienes que aprender a pelear, porque sabes que la pelea no se termina hasta que el juego se acaba. Y cuando el juego se acaba, estás muerto. Cuando el juego se acaba, deja de haber juego. Cuando el juego termina es porque alguien cambió las normas y tú dices, no me interesa el tablero del ajedrez, no me interesa el tablero de las damas, no me interesa el tablero masónico en el que nos hacen jugar, no soy un peón blanco, no soy un peón negro, que más bien sería mi posición, no estoy a vuestro servicio porque aquí no hablamos de raza o etnia, hablamos del juego en el que las fichas son negras y blancas y el peón negro es el que tiene las de perder. Entonces yo decidí que no juego al juego de nadie, yo decidí que no juego bajo sus normas, decidí que no acepto sus reglas y yo acepto que tú juegues como quieras y ellas también. Pero mi dinero es mío, el tuyo es tuyo y si alguien quiere compartir me parece muy bien, pero el que quiera comprar tiempo, el que quiera comprar un amigo, el que quiera comprar escucha, el que quiera comprar soluciones,
ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque a día de hoy el individualismo, la competencia, el egoísmo, la maldad, la ignorancia y un montón de cosas más han destrozado las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, la confianza y gran parte del mundo occidental. Un saludo para todos y que empecéis la semana con energía.